Bienvenidos a Tiempo de Leer con Harry Literatura. Nuestra Señora de París. Bien, es momento de ver esta novela de Víctor Hugo, que se ha incorporado pues en el prospecto de emisión de la UNCH para esta oportunidad. Bueno, comencemos entonces. Como decía, ya es una de las novelas de Víctor Hugo. Sin embargo, hacer una aclaración, ¿no? ¿De dónde viene este título o a qué alude el título Nuestra Señora de París? Básicamente, Nuestra Señora de París alude a la catedral, o está en relación a la catedral de Notre Dame, ¿cierto? A la catedral de Notre Dame. Muy bien. Ustedes saben que los románticos, a pesar de haber vivido en el siglo XIX, les gustaba volver a la época medieval, tocar temas de la época medieval. Ahí encontramos una característica del romanticismo, apego al pasado medieval. Entonces, en la novela Nuestra Señora de París no te retrata Francia, París del siglo XIX, la época que vivió el autor, sino nos va a retratar un París de la Edad Media, un París del siglo XV. Y París en el siglo XV, en la Edad Media, tenía sus propios mecanismos de vida, sus propios mecanismos de justicia, sus propios mecanismos sociales, etc. Ese París que nos va a retratar Víctor Hugo en la novela Nuestra Señora de París es un París del siglo XV donde abundan mendigos, donde abundan delincuentes que son los truhanes, y es un mundo, es un París tétrico, es un París sórdido. En ese sentido, justamente ahí dice, ¿no? Bajo la pluma de Víctor Hugo podemos apreciar París del siglo XV, negro, sórdido, lleno de mendigos, truhanes y pícaros. Sobre este conjunto domina la catedral de Notre Dame. Sí, pues, pareciera de que los sucesos que se dan en la novela Nuestra Señora de París, los acontecimientos que se dan, tienen como un testigo a la catedral de Notre Dame. Pareciera que delante de ella ejecuciones, castigos se dan a conocer. Y por eso se considera la catedral como un personaje prácticamente de la novela, porque es aquella que es testigo de todo lo que sucede, de todo lo que ocurre en su alrededor. Y ahí mismo dice, ¿no? Sobre este conjunto domina la catedral de Notre Dame, un personaje más de la novela. En este caso sería un personaje testigo, un personaje silencioso de lo que pasa allí en los alrededores de la catedral de Notre Dame. Personajes. Bien, vamos a ver ahí los personajes. Esmeralda, que dice que es una bella gitana de unos 16 años de edad. Su nombre verdadero es Inés, hija de Paquita. Desde que nació, esta niña era muy bella. Su madre siempre, cuando nació esta niña, su madre tenía el orgullo de que su hija pronto sería pues una de las mujeres más hermosas. Y efectivamente así fue. Esmeralda es una muchacha muy pero muy hermosa. Quasimodo es el personaje deforme de origen gitano, tiene buenos sentimientos. Muy a pesar de su forma grotesca y horrenda de Víctor Hugo, de Quasimodo, sus sentimientos son puros y sinceros. Gúdula, Paquita, mujer que sufrió el arrebato de su hija, desde entonces muestra el rechazo hacia los gitanos. Entonces podemos ir deduciendo un poquito que Paquita es la madre de Inés, ¿no? La madre de Inés. Sin embargo, a esta Inés, aún siendo niña, los gitanos se la llevaron. Y Paquita se quedó sufriendo ese arrebato y desde entonces tiene un rechazo hacia los gitanos. Con el tiempo Paquita es Gúdula, con el tiempo Inés es Esmeralda. En París comparten algunas escenas Gúdula y Esmeralda, y Gúdula muestra su gran rechazo hacia Esmeralda por ser gitana, cuando en el fondo es, ¿quién? Su hija. Claudio Froyo, arcediano, el encargado, el archidiácono de la catedral de Notre Dame.
Feo de Chateaupers, un apuesto y atractivo capitán. ¿Ya? Pedro Gringoire es un actor, es un poeta, un dramaturgo. Clopin, de día es un mendigo y de noche es un rey. Ya en su momento lo precisaremos. De Jalí es la cabrita de Esmeralda. Algunos datos más por aquí. Anat. En la introducción de la novela Nuestra Señora de París, Víctor Hugo más o menos nos cuenta cómo es que él llega a inspirarse para escribir esta novela. Siendo joven, Víctor Hugo, cierto día, visitó la Catedral de Notre Dame en París. Y en uno de los muros de esa catedral encontró una palabra griega escrita. Es precisamente esta palabra griega escrita que había encontrado Víctor Hugo en uno de los muros de la Catedral de París cuando visitó. A propósito de la palabra anat, es un término griego que significa fatalidad. Y ello podemos decir, a partir de ello podemos decir que la fatalidad es uno de los temas de la novela Nuestra Señora de París. Sinceramente, es el tema principal de la novela en realidad. Ya en su momento lo explicaremos. Bien, acá dice justamente lo que les contaba, ¿no? Víctor Hugo paseaba por la Catedral de Nuestra Señora de París y vio grabada en una pared la palabra griega anat, significa fatalidad. Ahí comenzó la aventura de escribir esta novela. Bueno, es cuando se inspira para crear la genial novela Nuestra Señora de París. Ahí vemos, ¿no?, la imagen en la cual el arcediano Claudio Froyo está escribiendo la palabra anat en uno de los muros de la Catedral de Notre Dame. Siguiente. Bien, ahí tenemos los temas, pero todavía eso no lo vamos a ver. Ya, eso todavía no lo vamos a ver. Ahora creo que es necesario hablar un poquito sobre los acontecimientos que se dan. ¿Ya? Listo. Bien. Cuando Víctor Hugo nos da a conocer esta obra, esta novela, en un principio nos habla de la época, ¿no? ¿A qué época se remonta la novela Nuestra Señora de París? Y precisamente nos habla del 6 de enero de 1482. 6 de enero de 1482, la ciudad de París. Aquel día la Plaza Greve y las diferentes salas de la catedral se habían aglomerado de gente, de muchísima gente. ¿Por qué? Porque era un día de fiesta, porque aquel día, el 6 de enero, en la ciudad de París se celebraba una fiesta, la fiesta de la Epifanía. Entonces vemos aquí la majestuosa construcción de la Catedral de Notre Dame, a donde muchísima gente había llegado porque se había sembrado mucha expectativa, ya que era un día de fiesta. Incluso diríamos de que en uno de los salones de la Catedral de Notre Dame, un autor, un poeta iba a representar un misterio. Y mucha gente estaba a la expectativa de ver la representación de ese misterio. Entonces, el 6 de enero de 1482 era un día de fiesta, la fiesta de la Epifanía. Por un lado vemos a la gente aglomerada en una de las salas de la Catedral de Notre Dame, esperando a que Pierre Gringoire, como quieran llamarlo, iniciara la representación de un misterio. Lamentablemente la representación de este misterio se frustró en varias oportunidades, ¿no? Se frustró. Uno de los aspectos que frustra el desarrollo de la representación de este misterio es la elección del rey de los locos, del papa de los locos. La gente del pueblo, la gente del populacho se divertía a su manera. Entonces, una de las maneras de encontrar esa diversión era eligiendo al rey de los locos. El rey de los locos tendría que ser aquel personaje que tenga la mueca más horrenda, aquel personaje que tenga el rostro más horrendo,
Claro, al instante surgieron entre el populacho, entre el gentío, entre la gente, surgieron muchos candidatos idóneos para ser rey de los locos, la mueca más horrenda, el rostro más feo. Sin embargo, todos esos candidatos que tenían fuerza para ser elegido como rey de los locos, no pasó nada cuando se apareció el campanero de la catedral de Notre Dame. Un tipo deforme, una joroba, era tuerto, una cabeza que estaba pegada, no tenía cuello, la cabeza pegada a los hombros, un pie era más grande que el otro, y así, totalmente un tipo deforme y horrendo, era Quasimodo, el campanero de la catedral de Notre Dame. El elegido. Ese era el personaje que tenía la mueca más horrenda, el rostro más horrendo. Y así Quasimodo llegó a ser elegido el rey de los locos, alzado en hombros por la gente. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Lo paseaban por la Plaza Grep. Muy a pesar de esto, Pedro Gringoire continuaba con su representación, lo que finalmente frustró la representación de Pedro Gringoire fue lo siguiente: la aparición en la Plaza Grep de una hermosa gitana de casi 16 años. Las personas comenzaban a vociferar: ahí está la gitana, ahí va la Esmeralda. Y toda la gente se fueron a la Plaza Grep. Los pocos que se habían quedado en la catedral para ver la representación del misterio de Pedro Gringoire, también se fueron a la plaza a ver a la Esmeralda, que bailaba tocando su pandereta. Bailaba y bailaba. Y también ahí estaba danzando su cabrita de Jalí. Y comenzó a hacer algunos trucos. Mira, habían pasado horas y horas y la gente se divertía de esa manera aquel día de fiesta. Y comenzó a hacer algunos trucos. Preguntó a su cabrita Esmeralda. Esmeralda preguntó a su cabrita de Jalí: de Jalí, ¿qué mes del año estamos? Y de Jalí levantó su patita y golpeó la pandereta. Una vez, dio un golpecito. Efectivamente, estaban entonces el primer mes del año, el mes de enero. Y la gente sorprendida: ¡oh! Otro truco hizo Esmeralda ahora con su cabrita. De Jalí le volvió a preguntar: ¿qué día del primer mes del año nos encontramos? De Jalí levantó su patita y dio 6 golpes en la pandereta. Efectivamente estábamos el 6 de enero, el día 6 del primer mes, y la gente, ¡oh! Sorprendida la gente. Nuevamente le preguntó de Jalí, ¿qué hora estamos? De Jalí levantó su patita y golpeó la pandereta 7 veces. Efectivamente era las 7. Y así pues, aquel día de fiesta. Bueno, ¿cómo había terminado el reinado de los locos, con el rey de los locos? ¿Qué había pasado, no? ¿Qué sucedió? Bueno, Quasimodo, que estaba siendo llevado en hombros, se apareció el arcediano, el archidiácono de la catedral, Claudio Froyo, y espantó a toda la gente, ¿no? Espantó, hizo bajar al jorobado y a toda la gente. La gente quiso arremeter contra el arcediano, pero el jorobado lo defendió, se puso delante del arcediano. Bueno, y así terminó pues aquel día, el día de fiesta de la Epifanía. La gente comenzó a retirarse. Pedro Gringoire tomó una de esas calles desoladas para retirarse. Pedro Gringoire tomó una de esas calles solitarias, oscuras, para retirarse. Mientras iba caminando, de pronto escuchó la voz de una jovencita que pedía auxilio. ¡Auxilio, socorro! Gringoire se acercó a ver lo que estaba pasando y 2 hombres intentaban llevarse por la fuerza a la muchacha, a la joven Esmeralda. Dos hombres intentaban llevarse a la muchacha. Pedro Gringoire quiso saltar en ayuda de la muchacha,
pero ahí estaba el jorobado, era uno de los que estaba en ese rapto de la muchacha Esmeralda, y este jorobado de un solo golpe dejó inconsciente a Pedro Gringoire. Cuando pareciera de que ya Esmeralda iba a ser raptada, aparece la caballería, aparecen unos soldados liderados por el capitán Febo de Chateaupers, que ordenó que atraparan a esos dos individuos. Uno de ellos escapó. Al final, Quasimodo el jorobado fue capturado. Llévenselo, y se lo llevaron. Esmeralda, al ver ese apuesto capitán, le preguntó quién es, ¿no? ¿Quién era ese salvador que se había aparecido? Y Febo se presentó como el capitán Febo de Chateaupers. Bueno, Gringoire se levantó aturdido por el golpe que había recibido y continuó caminando. De pronto se vio entre mendigos, entre lisiados, y se preguntaba dónde estaba. De pronto lo tomaron, lo aprisionaron y lo llevaron ante el rey de ese lugar. ¿Dónde había llegado Pedro Gringoire? Había llegado a la corte de los milagros. La corte de los milagros era el refugio de los excluidos, de los mendigos. Esa era la corte de los milagros. Y tenían sus propias leyes. Alguien que no pertenecía a ese mundo, alguien que no era de la corte de los milagros, no podía estar allí. Pagaría con su vida haber llegado hasta ese lugar. Cuando lo llevaron ante el rey de los truhanes de la corte de los milagros, oigan, Gringoire se sorprendió al ver al rey de los truhanes. Lo reconoció. Horas antes, en la catedral de Notre Dame, estaba un mendigo, que incluso le interrumpió en su representación. Y ese mendigo pedía limosnas en la catedral. Ahora resultó ser el rey de los truhanes de la corte de los milagros. Era Clopin o Clopin, el rey de la corte de los milagros. De noche, de día era un mendigo. Y Clopin le fue explicando que en la corte de los milagros tenían sus propias leyes, así que debía ser colgado. No debía ser colgado Pedro Gringoire, quien clamaba misericordia, quien clamaba que le perdonaran, pero no, Gringoire, Clopin le dice que definitivamente lo van a colgar, definitivamente lo van a matar, ¿no? Aunque también le va explicando de que hay algunas formas, alguna manera de que se salve. Entonces, sobre una viga colgaron un maniquí. Luego pusieron un taburete. En el maniquí colocaron campanitas, castañuelas. Y le dijeron, súbete al taburete. Ahí tienes el maniquí. Trenza tu pie derecho sobre el izquierdo. Avanza hacia el maniquí. Saca un pequeño bolso del maniquí sin que suenen las campanillas. Si tú logras sacar el bolso del maniquí sin que suene ninguna campanilla, pues te salvarás de la muerte. Aunque de todas maneras te castigaremos a palazos, ¿eh? Y bueno, pues Pedro Gringoire en su intento de sacar el bolso fracasó, porque se vino con todo abajo y las castañuelas y las campanitas sonaron y retumbaron. Bueno, la suerte estaba echada para Pedro Gringoire. Sin embargo, otra forma de salvar su vida era convirtiéndose en un truhán, convirtiéndose en uno de los truhanes de la corte de los milagros. Y eso se podría lograr siempre y cuando alguna mujer de ese lugar pueda casarse con Pedro Gringoire. Resulta que aparecieron tres mujeres, ninguna de ellas quiso casarse con Gringoire, ni la más fea, por último, quiso casarse con Gringoire. Y cuando pareciera que la suerte estaba echada para él, apareció la bella gitana, la bella joven Esmeralda, diciendo, yo me he de casar con este hombre. ¿Pero por qué? Porque Esmeralda reconoció a Gringoire que un rato atrás había intentado ayudarle de sus raptores. Entonces, en recompensa a ello, Esmeralda decidió salvarles la vida a Pedro Gringoire y decidió pues casarse con él. De esa manera, Gringoire se convierte
en el esposo de Esmeralda. Y había una tradición, ¿no? Romper un jarrón, y en cuántas partes se rompa era la cantidad de años que estuvieran casados. Cuando rompieron el jarrón, en 4 partes se rompió dicho jarrón. Significaba entonces que Gringoire y Esmeralda iban a estar casados durante 4 años. Y así Gringoire se convirtió en uno de los truhanes de la corte de los milagros y salvó de la muerte. Ya en el aposento, en la casa de Esmeralda, Gringoire estaba ansioso esperando la noche de bodas, porque al final de todo son esposos, ¿no? Pero Esmeralda le pone en claro las cosas y le dice que ella estaba enamorada de un verdadero hombre, de un joven apuesto que llevaba uniforme, que llevaba un casco, que era un militar. Oiga, ¿de quién estaba hablando? ¿De quién se había enamorado Esmeralda? Del capitán Febo de Chateauperce. Bueno, ahí está, ¿no? El matrimonio de Pedro Gringoire y Esmeralda. ¿Qué pasó con Quasimodo? Quasimodo, que había sido capturado por los hombres del capitán Febo de Chateauperce, finalmente se daría pues un castigo para él, ¿no? Y todos los castigos, ¿dónde se realizaban? En la Plaza Grep, en el centro de la Plaza Grep, ahí los castigos, las ejecuciones, y a Quasimodo lo llevaron allí, y ante la multitud, ante la muchedumbre, Quasimodo fue azotado. La gente se burlaba, se reía, lo insultaban al pobre Quasimodo, nadie se compadecía. En medio de esa humillación, Quasimodo balbuceaba agua, agua, pedía agua y nadie le daba. La gente incluso le arrojaba piedras y se burlaban del pobre jorobado. Sin embargo, encontramos a una muchacha que se compadece de este jorobado. Es Esmeralda quien se acerca con agua y le ofrece al jorobado, quien le ve a Esmeralda y encuentra en ella una criatura de quien él podría enamorarse. Encuentra en ella esa mirada de amor, esa mirada de compasión. Y de esa manera se da pues la compasión de Esmeralda para Quasimodo. Bien, creo que es tiempo de recordar un poquito quiénes son en realidad Quasimodo y Esmeralda. Ya antes les estaba contando un poco sobre Paquita, que era una mujer que tenía pues su hijita que había nacido, una niña muy hermosa, y que los gitanos se lo llevaron a esa niña hermosa, ¿no? Y en lugar de esa niña hermosa, lo que encontró fue un niño deforme de unos 4 años. Paquita encontró un niño deforme. Al final ese niño fue abandonado en el pórtico de la Catedral de Notre Dame. Y ese niño, que había sido bautizado el día de Quasimodo, le pusieron el nombre de Quasimodo. Y pronto se hizo campanero. Y la niña, la hija de Paquita, había crecido con los gitanos. Estamos hablando, y a esa niñita Paquita le había puesto de nombre Inés, pero ahora su nombre era Esmeralda. Y en la Torre Roland, donde están los reclusos, había una reclusa allí en la Torre Roland, su nombre era Gúdula. Gúdula, que odiaba a los gitanos. Gúdula odiaba a los gitanos. Cada vez que veía a Esmeralda la insultaba, la maldecía, porque Gúdula tenía esa idea de que los gitanos le habían llevado a su hija Inés. Te vas imaginando quién es la madre y quién es la hija. Cosas que pasan. El capitán Febo de Chateauperce es un hombre que cree que las mujeres, que tener a las mujeres es tener un trofeo es como tener un trofeo. Y bueno, él, que se había dado cuenta que la gitana tenía su gracia, tenía su belleza, decidió aprovecharse pues del momento, aunque él estaba comprometido con una muchacha llamada Flor de Lis. A pesar de su compromiso, el capitán Febo de Chateauperce decidió pasar un rato con la gitana y había pactado tener un encuentro una noche en una casa cerca del río Sena,
había quedado había quedado ya para su encuentro con la gitana. Por otro lado vemos nosotros a Claudio Froyo, el arcediano, el archidiácono de la Catedral de Notre Dame, quien llegó a obsesionarse con la gitana y quería tenerla por la fuerza. ¿Se acuerdan en un primer momento cuando intentó raptarla con ayuda de Quasimodo? Y ahora, cuando Febo de Chateauperce y Esmeralda se van a encontrar en aquella casa, ya Claudio Froyo estaba al tanto de todo eso. Incluso llegó a la habitación donde iba a ser el encuentro antes y se escondió allí y vio cómo los jóvenes amantes, los dos amantes, llegaron a la habitación. Febo, su única intención era poseer a Esmeralda, que al principio se resistía, ella tenía esa ilusión de casarse primero para tener alguna relación con un hombre. Pero al final, Esmeralda, que estaba enamorada del capitán Febo, se olvida de ello y le dice: tómame, hazme tuya. Febo, tú eres mi padre, tú eres mi madre, tú eres mi todo, haz lo que quieras conmigo. Entonces cuando Febo se acerca a Esmeralda y la toma de la cintura, oh sorpresa, Esmeralda ve que detrás del capitán Febo hay un hombre vestido de negro con un cuchillo en la mano y termina apuñalando al capitán Febo de Chateauperce, quien cae sobre Esmeralda. Y este hombre que apuñaló a Febo, que asesinó, entre comillas, a Febo, huyó hacia el río. Cuando los soldados llegaron, encontraron a Febo muerto y encontraron a Esmeralda. Era lógico a quién culpar: a la gitana. Entonces la gitana sería llevada a juicio, y en ese juicio la castigaban a la gitana para que se declare culpable. A pesar de ello, ella decía: soy inocente, otro hombre vino y mató a Febo por la espalda, yo no hice nada. Pero al final tuvo que declararse culpable al no soportar los castigos. Si lo que quieren es que digan que soy culpable, pues eso diré. Se echó la culpa a ella y su castigo fue la muerte, morir. Ese fue el castigo. Antes de que se lleve a cabo la ejecución de Esmeralda, Claudio Froyo visitó en la celda a Esmeralda y le dijo: quédate conmigo, yo te voy a ayudar. Pero Esmeralda le rechaza al arcediano Claudio Froyo. Le rechaza una y otra vez. Entonces la muerte la esperaba a Esmeralda. Aquel día de la ejecución de Esmeralda, camino a la plaza Greve, camino al patíbulo, levanta la mirada entre la multitud y allí ve a Febo. Pero, profe, ¿Febo no había muerto? No había muerto. Allí estaba. Igual la iban a ejecutar a Esmeralda, igual la van a matar. Y cuando todo estaba echado para Esmeralda, cuando al parecer la muerte era el destino para esa muchacha aquel día, ¿qué creen? Alguien apareció tomándose de una cuerda desde la Catedral de Notre Dame, llegó hasta el centro de la Plaza Greve, tomó a la muchacha y regresó hacia la catedral. Era Quasimodo quien salvó de la muerte a Esmeralda y se la llevó hacia la catedral. La gente, la multitud gritaba: asilo, asilo, porque así era efectivamente. En la Edad Media, cuando los criminales condenados a muerte podían ser asilados en la iglesia. Y eso entendió la gente, pues entonces gritaban: asilo, asilo y asilo. Y creo que también Quasimodo así lo entendió. En la catedral, Quasimodo cuidaba de Esmeralda, le daba sus alimentos. Es que es el amor de Quasimodo hacia Esmeralda. Entonces ahora yo puedo decir que Esmeralda inspira tres sentimientos, inspiró tres aspectos
en los hombres. Uno, en Claudio Froyo, obsesión. En Quasimodo, el amor puro, sincero. Y en el Capitán Febo, simplemente un caprichito. ¿Cierto? Un deseo, nada más. Bueno, y Esmeralda estaba pues en la catedral, custodiada, cuidada por Quasimodo. Una noche los truhanes de la corte de los milagros decidieron tomar la catedral. Decidieron tomar la catedral para recuperar a su hermana, porque así se llamaban la gente que vivía en la corte de los milagros. Y fueron a sitiar la catedral de Notre Dame. Y hay un enfrentamiento entre los soldados y los truhanes. Quasimodo también apoyó a defender la catedral, pues en el fondo estaba protegiendo a Esmeralda. Y cuando la situación estuvo controlada, Quasimodo regresó a ver a Esmeralda, ya no estaba. Alguien se la había raptado. Era Claudio Froyo. Y aquella noche se la llevó y le dio una última oportunidad a Esmeralda. Quédate conmigo, yo te cuidaré. Si te quedas conmigo, si me aceptas, nada te ha de pasar. Pero Esmeralda nuevamente la rechazó. Entonces Claudio Froyo le dejó en la Torre Roland, en la celda donde estaba la reclusa, en la Torre Roland donde se encontraba la reclusa Gúdula. ¿Se acuerdan? Aquella que odiaba a los gitanos. Le encerró con ella a Esmeralda y Claudio Froyo se fue a avisar a los soldados que Esmeralda estaba allí. ¿Y saben qué es lo que pasa aquí? ¿Qué sucede? Gúdula al principio insultando a la muchacha, insultando a Esmeralda, y Esmeralda finalmente le dice: señora, yo también quizá he sufrido lo mismo que usted sufre por su hija, yo he sufrido por mis padres, yo nunca he tenido la suerte, la dicha de tener a mi madre, a mi padre. Y Esmeralda le dice: el único recuerdo que yo guardo de mi madre, de mis padres, es un zapatito. Y le muestra un zapatito. Gúdula tenía uno de los zapatitos de su hija desde aquel día que la raptaron, que le arrebataron de sus brazos. Y así eran los zapatitos, eran los mismos zapatitos. Y a través de ellos se descubre que Gúdula era Paquita y Esmeralda era Inés. Se descubre que eran madre e hija, se abrazaron. Gúdula intentó esconder, intentó cuidar, proteger a su hija ahora que la ha encontrado, pero no. Finalmente los soldados llegaron y se la llevaron a la muchacha para ejecutarla, para dar por cumplimiento la ejecución de la gitana. Gúdula detrás iba llorando, mi hija, suplicando que no la mataran. Al final se tiene que cumplir la ejecución. Al final se tiene que dar la ejecución. Pero no solamente ello, muchachos. Sí, efectivamente Esmeralda llegó a ser ejecutada. Quasimodo veía de lo alto de la catedral, impotente, ya sin poder hacer nada, viendo que la suerte de Esmeralda estaba echada. Y también en lo alto de la catedral estaba Claudio Froyo, el arcediano, quien a Esmeralda le había dicho: quédate conmigo, si no eres para mí, no serás de nadie, le había dicho Claudio Froyo. Y sonriendo veía todo lo que acontecía en la Plaza Grep. Quasimodo, al ver esto, se acercó hasta Claudio Froyo y de lo alto de la catedral, ¡fum!, lo empujó, lo echó. Muerto Claudio Froyo. Muerto Claudio Froyo, muerto Esmeralda. Aquel día en que ejecutaron a Esmeralda, ella llevaba un vestido blanco como si estuviera preparada para un matrimonio. Y desde aquel día no se supo nada del paradero de Quasimodo. Al año siguiente algunas cosas habían cambiado.
El capitán Febo terminó casándose con su prometida Flor de Lis. Un par de años después de la ejecución de Esmeralda, en una fosa encontraron 2 cuerpos en una fosa. Un cuerpo de una jovencita, todavía quedaban muestras del vestido blanco que llevaba. Y si recordamos aquel día de la ejecución, Esmeralda llevaba un vestido blanco. Muy junto a este cuerpo encontramos otro cuerpo, con una malformación en la columna. ¿Quién sería? Quasimodo. Quasimodo se había dejado morir. Y esto es lo que entendemos nosotros como el matrimonio de Quasimodo, que al final no pudo evitar la fatalidad. Más bien él quiso evitarse, Quasimodo quiso evitarse el sufrimiento. ¿Y de qué manera quiso evitarse? Quiso salvarse del sufrimiento a través de la muerte. Entonces vemos dentro de esta historia el tema de la fatalidad. La fatalidad que juega un papel muy importante. Vemos la muerte, vemos también los sentimientos puros de Quasimodo, ¿no? Vemos también la grandeza de la catedral, que es testigo de todo lo que pasa en la Plaza Greve. Ahora sí podemos hablar de los temas, pues, ¿no? Ahora sí. Efectivamente, como ya mencionaba, la fatalidad es uno de los temas importantes. Además que esta inscripción griega, la que inspira a Víctor Hugo a escribir la novela, significa fatalidad, ¿no? La fatalidad como un camino inevitable. El destino de Esmeralda estaba echada, la suerte de Esmeralda estaba echada, marcada por la fatalidad, ¿no es cierto? Y al final no se pudo evitar eso. Entonces la fatalidad como un camino inevitable. Otro, la muerte como un camino de salvación. Con la muerte de Esmeralda, ¿quién era el personaje que iba a sufrir? Quasimodo. Y él ve que la única manera de salvarse de ese sufrimiento es a través de la muerte. Y la muerte como un camino de salvación. La majestuosidad de la Catedral de Notre Dame, la imponente figura de la Catedral de Notre Dame, que es una construcción arquitectónica que data de la Edad Media. El estilo gótico, sus arcos, oye, qué majestuosa construcción. La belleza interna. En Quasimodo vemos esto, los buenos sentimientos. El amor puro y sincero.